y las unidades de terapia intensiva, que es lo que más preocupa al sistema? Bueno, el sistema está muy, muy estresado, José. Es decir, y esta es la realidad del momento, ¿no? Es decir, nosotros estamos, para que se entienda, seguimos con un nivel de ocupación en terapia intensiva del orden del 90%. Pero una ocupación de terapia intensiva del orden del 90%, un día de domingo, después de una Semana Santa, es un récord absolutamente histórico. Yo, desde que estoy en esta actividad, hace más de 30 años, esta situación nunca ha sucedido. Por lo tanto, no hay ninguna duda que estamos en una situación de extrema gravedad y tenemos que estar todos sumamente preocupados y entender que el crecimiento de la curva de los últimos 7 días ha sido exponencial, mucho más alto que en la primera ola, y que independientemente de cualquier análisis que haya que hacer, esta situación está sucediendo, y si la curva sigue de esta manera, no va a haber forma de que la podamos atajar, ¿no? Y esto es una cosa que tiene que estar incluido en el debate, por supuesto, que toda la sociedad, la política, el periodismo, los científicos tengan que hacer. Pero yo no opino, José, yo te cuento hechos. Estoy conectado todo el día con todas las instituciones y las instituciones están llenas, las guardias están llenas y la situación para nosotros por estas horas es sumamente complicada. Rubinstein, ¿esto era previsible? Digamos, ¿por qué se está dando esta ola tan fuerte y cómo recomienda usted que se atenúe? No, básicamente yo creo que es el momento ya, sobre todo en el sector privado, Claudio Velocopit lo va a decir mejor que yo, de comenzar a reprogramar muchos procedimientos selectivos que hasta el momento no se están reprogramando, justamente para, digamos, liberar camas y recursos para los pacientes con COVID. La realidad también es que el sector privado prestacional, las clínicas y sanatorios, están en la lona de hace mucho tiempo. Yo con Claudio y con muchos, digamos, dirigentes del sector prestacional privado he hablado también cuando estaba en la función pública, así que es una crisis que viene desde hace muchísimos años y que ahora ha eclosionado. Justamente la pandemia lo que hizo fue bajar a un mínimo las prestaciones, justamente porque la gente tenía miedo, porque los servicios se reorientaron a la atención por COVID, y en los últimos meses lo que hicieron muchas clínicas es comenzar a recuperar esas prestaciones. Entonces ahora probablemente por eso estamos teniendo niveles de ocupación tan altos. Es cierto que más altos que lo que cabría esperar a esta altura del año. Pero lo que sucede también es que se van a tener que reprogramar, digamos, las acciones y las prestaciones nuevamente, lo cual por otro lado también produce un serio problema porque comienzan a desatenderse, digamos, por problemas como enfermedades crónicas, prevención y control de enfermedad cardiovascular, de cáncer, cosa que ha ocurrido para poder atender adecuadamente a los pacientes con COVID. Esto es un serio problema que va a afectar aún más al sector prestacional privado, que la verdad es que está en una situación, yo diría, muy complicada. Claudio, cuando habla de este 90% de ocupación y este récord histórico, las perspectivas o las proyecciones que ustedes hacen de cara a post Semana Santa, ¿cómo son? Son malas, José. Es decir, nosotros lo que te podemos predecir son las curvas. Nosotros en el caso particular de Swiss Medical tenemos actuarios trabajando todo el día y haciendo análisis de las curvas, porque esto es un análisis además del comportamiento de la pandemia muy matemático, pero por supuesto que es lo mismo que ocurre cuando a veces, para que se entienda, vos estás queriendo predecir un huracán y decir cuándo toca tierra, y muchas veces decís toca tierra dentro de 3 días y después esa situación no sucede, y ojalá que la curva en los próximos días se aplane y el sistema tenga capacidad de sostener el ingreso de pacientes en relación a los egresos. Pero esto no es lo que muestran las curvas hoy. Las curvas están mostrando que esta situación se va profundizando y que, bueno, es decir, está claro que la circulación en estos 4 días ha sido muy alta, que no estamos logrando transmitirle por distintos efectos a la sociedad la gravedad de la situación de lo que está pasando dentro de los sistemas de salud,
que creer que porque tenemos lugar en el hospital público podemos cometer un gran error, porque esto ya sucedió en la primera ola. Está claro que el virus está ingresando siempre por el sector medio de la población, pero también está claro que después se extiende y la lógica indicaría que esto pueda suceder y este oxígeno que tengan los hospitales hoy por hoy desaparezcan en algunos días por delante, ¿no? Claudio Adolfo, la sumo a Paz Rodríguez Niel con una pregunta. ¿Qué tal, Adolfo? Usted elogiaba el ritmo de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no se empezó a vacunar a aquellos adultos mayores de entre 70 y 75 años. ¿A qué se debe esto? A que hay pocas vacunas, no hay ninguna otra razón. Digamos, no solo hay pocas vacunas, ni siquiera hay un flujo, digamos, un suministro fluido de vacunas, ni previsibilidad sobre cuándo van a venir las vacunas. Eso hace muy difícil implementar una campaña de vacunación eficiente. Ese es el problema, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, además, está el problema de que las vacunas han sido distribuidas de acuerdo a un criterio poblacional y no por población de riesgo, que son quienes debieran vacunarse primero, justamente para tratar de mitigar el impacto de la segunda ola. Entonces está con una desventaja adicional. Hay pocas vacunas y no se están distribuyendo adecuadamente como se debieran distribuir. Claudio, cuando uno ve la situación del sistema de salud privado también, y hablando un poco de lo que planteabas de las camas y las ocupaciones de terapia intensiva, ¿se compara con alguno de los otros países de la región que hemos visto en los últimos meses? Digo, ¿contra qué lo comparás? No, claramente tenemos que tener en cuenta que el año pasado, ¿no?, potencias médicas, como es el caso de Estados Unidos específicamente, pero le sucedió a Italia, le sucedió a Francia, le sucedió a España, vivieron la saturación, ¿no? Nosotros pudimos superar eso, lógicamente lo superamos con medidas muy estrictas y ahí es donde se planteaba la discusión, si la economía, si la salud. Y yo como un actor del sistema de salud no quiero entrar en esa discusión. Yo lo que quiero decir simplemente es el sistema no saturó el año pasado en la Argentina solamente porque había condiciones muy rígidas, porque se estuvo muy cerca durante varias semanas de que la saturación suceda. Hoy en día lo que nosotros estamos viendo por estas horas es un empinamiento de la curva y una demanda derivada de este empinamiento, de la internación y de la internación en terapia, que tiene un efecto mucho más complejo, porque yo siempre repito, es como una bañadera que se llena rápido, pero se vacía lento. Entonces, la internación en terapia está muy fuerte y la realidad es que todo hace presumir que sosteniendo este estado se nos va a hacer sumamente complicado poder absorber la demanda que pinta la situación para las próximas horas, ¿no? Otra realidad que se plantea en nuestro país tiene que ver con los vuelos internacionales, con los argentinos que están en el exterior. Fue Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, quien se refirió a este tema. Veamos qué es lo que decía. Yo creo que las medidas de cierre o de control internacional ayudan muchísimo a evitar que esas variantes entren más rápido. Así que, un poco para resumirte la respuesta, es de acuerdo a que sigamos intensificando el rastreo y el testeo, que volvamos a focalizarnos en llevar al espacio abierto y no estar mucho tiempo en lugares cerrados, mal protegidos, sin barbijos, sin distancia, y evitar al máximo que vengan nuevas variantes va a determinar críticamente si esta curva va a ser más difícil o no. ¿Ayuda o no, Rubinstein, cerrar en parte 6, decir que no venga más de otros países? En realidad se tomó tarde la medida, se debió haber tomado hace 2 o 3 semanas, cuando se comenzó a diseminar en Brasil sobre todo y en Paraguay esta nueva variante P1, lo de Manaus, con lo cual la eficacia, la efectividad de estas medidas ahora yo diría que es relativa porque es altamente probable que ya esa variante haya entrado al país. Pero sí coincido que, digamos, de todas maneras es una medida acertada, adecuada en este momento, porque hay muchísimo desconocimiento sobre cuál va a ser la transmisibilidad y cómo va a empinarse, digamos, la curva, lo que recién se comentaba. Así que creo que se tomó un poco tardíamente y la efectividad, a mi juicio, es muy limitada, pero es correcto que se haya hecho.
También hay la cuestión de previsión, ¿no? Porque se avisa todo tan sobre la hora. Ese es el problema. Yo creo que lo que está faltando es ese horizonte de previsibilidad dentro de un marco enorme de incertidumbre. Hay que estar donde está el presidente, donde están sus colaboradores y las decisiones que hay que tomar en el día a día, porque la pandemia sí tiene justamente algo muy concreto, es la incertidumbre, pero también es cierto que hay que tratar de dar cierto horizonte de previsibilidad, y esto tiene mucho que ver con cómo se comunica, tiene que ver con cómo se toman las decisiones, y aquí es donde insisto, que verdaderamente es el momento para que el presidente amplíe su consejo asesor experto. No puede, la pandemia... ¿Es un consejo sanitario o es un consejo ideológico el que tiene el presidente? Las dos cosas. Por un lado tiene un consejo que está dominado por infectólogos o algunos epidemiólogos, que me parece que de nuevo no tienen una visión sistémica de lo que es la pandemia. Creo que hay que incluir muchísimos otros expertos de las ciencias sociales, económicas, de la psicología, de la comunicación, de la ciencia, pero también tiene que tener un sesgo independiente, cosa que hoy no lo tiene. Y ese sesgo independiente tiene que servir para poder realmente asesorar al presidente antes de que tomen las decisiones, y no como se hizo gran parte del año pasado, que parecía como que el Consejo Asesor justificaba las decisiones políticas que ya se habían tomado. Entonces me parece que eso es parte de lo que yo decía al principio, de una actitud general que tiene que cambiar, porque realmente estamos ante el umbral de una situación que potencialmente puede ser extremadamente complicada. Velocopit, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con la última pregunta para usted. Pablo. Velocopit, hay algo que me quedó en el tintero y a mí me cuesta mucho entender, y es que posiblemente nunca se le pidió tanto al sector de salud como el año pasado, pero sin embargo su sector tiene dificultades para cerrar la negociación paritaria. Es decir, pienso en el enfermero que estuvo en la primera línea de batalla contra el COVID, que no le terminan dando lo que necesitaba para empatarle a la inflación, algo que estaba firmado. ¿Esto es culpa de ustedes, los que financian el sistema? ¿Es responsabilidad de los prestadores? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿Es responsabilidad nuestra de la sociedad? No, claramente el sistema de salud está sumamente regulado. Nosotros no fijamos, fíjense ustedes, nosotros no fijamos precio, ni tampoco manejamos los costos de los insumos. Y los precios, que son el ingreso a la financiación, están prácticamente congelados. Han tenido, por ejemplo, en el caso de la medicina prepaga, una actualización del 13% en los últimos, ya ahora 16 meses, con una inflación superior al 45%. Y los costos han tenido subas, en el caso, por ejemplo, de medicamentos y de internación, arriba del 200%. Entonces, un sistema de salud requiere financiación, y es lo que estamos discutiendo por estas horas. Esperemos poder llegar a un acuerdo, porque no hay nada más injusto y ilógico, y vos bien lo estás planteando, y este es el país del revés, que los trabajadores de la salud, que son un gremio que no solamente ha estado trabajando durante la pandemia, sino que han estado trabajando en el frente de batalla, en el peor momento, en el peor lugar, el año pasado sin vacuna, inclusive ahora recién terminándose de vacunar por estas horas, habiendo soportado que se han vacunado un montón de gente no prioritaria antes que ellos, que no puedan igualar las paritarias de aquellos trabajadores que inclusive muchos de ellos no salieron de la casa ni para tomar un café durante la pandemia. Pero Claudio, ¿esto es porque el gobierno no les autoriza los aumentos a las prepagas concretamente o no? En el caso de las prepagas, obviamente, es uno de los rubros en que el gobierno no autoriza los aumentos, pero no es solamente el único sector que financia el sistema. 85% del sistema restante a las prepagas viene de las obras sociales sindicales, del PAMI, del IOMA, y también ahí hay un tema de aranceles y un tema de actualizaciones pendientes necesario para que los prestadores puedan hacer frente a los egresos. No es tan difícil, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, no hay que ser hipócrita, es fácil querer conseguir culpables, pero todos sabemos cuál es la realidad. Así que lo tenemos que solucionar, porque estamos en presencia adicionalmente a todo esto de un tema muy serio, y no le podemos agregar más problemas a semejante despelote que tenemos por delante. Velocopit, muchas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes. Hoy me pasó de ir al supermercado y ver por la ciudad, en este caso de San Fernando,